ustedes bienvenidos a una semana exacta de las elecciones del 19 de noviembre. No queda nada, están ahí en la esquina, ¿no es cierto? Bueno, hacemos la historia electoral del país aquí en La Cultura Verdadera. En Chile ha habido elecciones, yo diría, desde casi el inicio de nuestra vida autonómica, desde 1810, 1811. Es lo que yo un poco investigué, pero aquí les van a aclarar un panel de expertos, o de expertas en realidad masivamente, porque hay un experto ahí nomás y tres señoras a quienes les agradecemos desde ya estar acá. Voy a plantear mi tesis al tiro. Tengo la sensación que el voto desde el inicio de este Chile más autónomo e independiente era bien diferente, desde luego no era igualitario, no era tan secreto, no era tan informado, no era tan libre como se le exige hoy día. Vamos a presentar con quienes van a aprender ustedes y yo de esta historia electoral de Chile, partiendo por Andrea Boto. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Que es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su especialidad es la historia del siglo XX, la historia de la Iglesia y la historia de la cultura occidental. Bueno, esta va a ser una ocasión en que nos va a disertar seguramente mucho del siglo XX, pero también del XIX. ¿Ah? Vamos a partir con el 19 con ese inicio de voto. María Elena Elisa Fernández está también licenciada en Historia de la Católica, también doctora en Historia Latinoamericana de la Universidad de Miami. Su trabajo se ha especializado en la historia de la cultura política durante los siglos XIX y XX en Chile y América Latina también. O sea, particularmente idóneo y adecuado, María Elisa, que estés con nosotros. Te agradecemos por ende la presencia. Isabel Torres, licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Es especialista en temas de historia política del siglo XX y es autora de las candidaturas presidenciales de la derecha, Rosa Ibáñez. Eso lo escribiste el año 85. No, pero está muy desactualizado. Ah, ya. Historia de los cambios del sistema electoral en Chile a partir de la Constitución del 25. Eso lo escribiste el 89 y escribiste seguramente después alguna otra cosa. Varios más, sí. Claro, sí. Está desactualizado. Sí. Oye, y Gonzalo Peralta, historiador de la Católica, académico de la Escuela de Periodismo de la Alberto Hurtado. De la Católica no, desactualizado. No, más que desactualizado. Exactamente. Oye, erróneo. Gonzalo, ustedes lo conocen de sobra, así que no sé yo. Tira los nombres nomás. Que tiene. ¿Ah? Quedan semi presentados. ¿Ah? Tira los nombres nomás. Oye, no, yo decía y conversaba antes de iniciar el programa con Gonzalo para que me corrigiera, pero tengo la sensación yo que la primera votación del Chile autónomo, autonómico, digamos, ya no independiente, fue la elección del primer Congreso Nacional, si no me equivoco, que parte ejerciendo a mediados del 1811. ¿Tú dirías que esa fue la primera elección, Gonzalo, o tenés matices? Yo diría que primera elección formal sí. Ya. ¿No? Pero sin duda que han habido otros, digamos, eventos en los cuales un grupo de gente se pone de acuerdo para elegir a ciertas autoridades, que tienen otro cariz, pero que de todas maneras se hizo ese proceso. Podríamos decir que incluso la primera Junta de Gobierno es una especie de proceso eleccionario. Claro. Sí, por supuesto. Muy restringida y con las características que tú mencionabas hace un rato, ¿no? O sea, con un voto muy acotado y podríamos decir con votantes invitados. ¿Quiénes eran los que, quedémonos un segundo aquí en esta primera votación, porque es interesante desde dónde partimos haciendo democracia o semidemocracia y a dónde hemos llegado, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los electores? ¿Quiénes votaban ahí quienes elegían a los primeros congresistas chilenos? Claro, bueno, yo diría que el recorrido que vamos a hacer ahora en este programa es justamente ver ese proceso, o sea, cómo el voto y en ese sentido la noción de ciudadanía se va ampliando, ¿no? Claro. Entonces, la elección del primer Congreso yo diría que es como el primer gesto justamente en esa dirección. Es aumentar la participación y acelerar el proceso revolucionario de la independencia con la elección de un Congreso que sea más participativo, más amplio y más representativo que la primera Junta de Gobierno, que era un grupo de caballeros de Santiago, ¿no? Exacto. Entonces, ahí ese primer Congreso se hace eso. Pero ¿quiénes llegan? Bueno, aquellos que son más o menos los partidarios de la emancipación y que representan a ciertas élites o santiaguinas o en este espacio ya provinciana. Concepción, claro, o en ese caso tenemos a Bernardo Higgins, diputado al primer Congreso, me parece que de la zona de Chillán. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro, ahí ya se empieza a ampliar en ese espectro. Ahora, no había partidos políticos, evidentemente, un fenómeno bastante posterior o algunos años, décadas posterior. Pero sí bandos o no había bandos siquiera, ¿eran todos autonomistas? No. O sea, ya ahí aún había partidarios de la corona, por supuesto, operando y con mucha fuerza. Y formaron parte del primer Congreso también. O sea, los partidarios de la corona en realidad lo que hicieron fue intentar hacer un golpe para evitar que se formara el primer Congreso. Fíjate, ya. Y eso agudizó aún más el proceso de independencia, ¿no? Que fue la famosa sonada de Tomás de Figueroa.
Entonces, claro, en este primer congreso los que están presentes son en su gran mayoría partidarios digamos, de la patria, pero con distintos niveles de intensidad y de compromiso con ese proceso, ¿no? Claro. Desde algunos a los que llaman, así un poco graciosamente, los exaltados, ¿no? Claro. Hasta otros más moderados. Ahora, toda la guerra de la independencia y todas las pugnas internas postergaron la consolidación de los procesos democráticos, diría yo. No sé cómo lo leen ustedes o las instituciones democráticas a partir de esa primera elección del Congreso, porque hubo golpes de Estado después, en fin, y para que hubiera nuevamente elecciones regulares hubo que esperar hasta el año 30 y tantos, ¿o no? ¿Elecciones regulares? Regulares, porque... Es que es un concepto difícil de calibrar, que era regular en esos años, claro. Se hacían las de los decenios cada 5 años. Sí, claro. Sí. O sea, cuando adquiere cierta regularidad en el sentido de la periodicidad, sí, es claro, a partir de la década del 30. Que empiezan estas votaciones cada 5 años con reelección inmediata, que es lo que tú llamás, de los que denominás los decenios. Pero elecciones había de antes, en los años 20 hubo varias elecciones, por supuesto. Pero estaba muy revuelto. Sí, claro. Y eso se resolvió toda esa revolución, Andrea, o el que quiera meterse en la batalla del Ircay al final, y eso define el triunfo conservador y es la República Conservadora a la que parte por 30 años ahí, ¿no? Correcto, claro, a partir de la Constitución del 33 y esa institucionalidad particular, la famosa República Conservadora del régimen presidencial. ¿Y cómo era electoralmente Chile en ese entonces, la República Conservadora? ¿Era una democracia así como ordenadita o había una intervención total, evidente del gobierno para reelegirse y elegir sus parlamentarios, su Congreso? A ver, yo creo que hay varios matices que hacer. Es difícil hablar de democracia en el siglo XIX. Yo me atrevería a hablar más bien de una vocación republicana. O sea, yo creo que el primer gran consenso en el siglo XIX es que Chile quiere ser republicano. O sea, no hubo afanes monárquicos. El caudillismo, que se puede discutir cuán caudillo fue O'Higgins, etcétera, que es otra discusión. O'Higgins terminó siendo republicano. No guste o no guste, ¿no? Y en ese sentido la vocación republicana lleva implícita, ¿no es cierto?, el sufragio. Y desde mi punto de vista, la discusión a seguir a partir de ese momento es qué tipo de sufragio, ¿no es cierto?, restringido o abierto, quiénes son los ciudadanos, ¿no es cierto?, y qué tipo de república íbamos a querer. Entonces la discusión yo creo que en el siglo XIX es en torno a ese tipo de decisiones y ese tipo de sufragio. Respecto de cómo se ejerce el sufragio, bueno, aquí yo creo que Elisa tiene mucho que decir. Básicamente es un sufragio censitario, ¿no es cierto?, restringido. La Constitución de 1833 establece el voto. El ciudadano es el chileno mayor de 21 años si es casado, mayor de 25 si es soltero. ¿Y con algún requisito de renta? Que sepa leer y escribir y que posea una renta o un bien raíz. Ahora, aquí hay investigaciones recientes, estoy pensando en Samuel Valenzuela, digamos, que critica la hipótesis tradicional de que el voto estuvo restringido a una oligarquía, a una aristocracia. Muy poquito. Efectivamente, votaba muy poquito, creo que en la década de 1880 era el 7%. Mira. Pero, no obstante, votó gente de varios sectores sociales, o sea, clases medias, artesanos y sobre todo la Guardia Nacional, que se le incitaba a votar. Pero eso era en una incitación con orden a intervención, digamos. Abiertamente, o sea, era claramente una intencionalidad política, pero en ese sentido como que los sectores sociales que se van involucrando, como decía Gonzalo, ¿no es cierto?, en este concepto de ciudadanía cada vez más inclusiva, contemplaba desde muy temprano a la Guardia Republicana de ciertos sectores que podíamos catalogar de medios. Y tú, María Elisa, dirías que tampoco, como compartes con Andrea, que no era propiamente una democracia, sino que era un país que se estaba formando con afanes republicanos, pero que tenía mucho que andar todavía. Sin duda, porque si nosotros empezamos a ver las características, ¿cierto?, de la democracia es contar con los códigos, con el Código Penal, con el Código Civil y que estos códigos vayan avanzando en la medida que va avanzando el progreso supuestamente político, económico y social de una nación. Y si nosotros pensamos en eso, solo podemos ver unos cambios o reformas importantes en 1930. 1930, un siglo, claro. O sea, tenemos un Código Civil, por ejemplo, que no tiene transformaciones importantes hasta 1936. 1925 algo, 1936, después nos saltamos al 52 y después al 73 y después la época
dictatorial, el 89 y posteriormente los 90. Entonces, claro, efectivamente el siglo XIX es un periodo en que se está tratando de identificar una nación con una república. Y el siglo XX va a haber una presión de diferentes grupos, como por ejemplo las mujeres, por hacerse parte de esta... Ahora, quedémonos en el 19. Yo decía, porque uno, claro, me ha tocado hacer algún programa anterior respecto de temas similares o paralelos a este, y que sale el tema de la intervención, el poder que le da la Constitución de 1833 al Ejecutivo, al presidente del gobierno, para controlar el ejercicio democrático, digamos, y por esa vía también para intervenir. Era más importante que tener el voto, estar en el listado de los amigos del gobierno para que tú salieras electo, de tal suerte que eso se transforma a la larga en un inicio de crisis democrática que deriva, entre otros factores, montones, pero en la revolución finalmente del 91, ¿no? Exactamente. Claro, es lo que yo podría considerar uno de los elementos que también, si nosotros tenemos que pensar en Chile dentro del contexto latinoamericano, debemos destacar esa capacidad que tiene Chile tempranamente de tener el intento de crear una república, cosa que no sucede en otros países. Ahora, los decenios son porque se reeligieron siempre los presidentes cada 5 años, digamos. Nunca fallaron en eso, y eso habla un poquito, presumo yo, del intervencionismo que ahí se ejercía claramente, ¿no? Claro. ¿Cómo lo leen ustedes? Pero, a ver, yo creo que estamos leyéndolo con un código un poquitito mirando desde hoy, sin entender cómo era el 19 son oligarquías reducidas, pequeñas, el voto censitario. O sea, no había salida, digamos. Pero no sé si es salida o no. Pero salvo Manuel Montt, que no era un oligarca de origen, tengo la sensación. Todos los presidentes del siglo XIX fueron parte de la oligarquía. Por eso te digo que no había mucha... Sí, pero de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que si uno hace un análisis diciendo antes había esta fórmula, hay que entenderlo en su contexto. Era una realidad muy distinta. El 20, y yo diría que a partir del año 20 incluso, hay un cambio, hay una ruptura, hay una modificación con la campaña de Alessandri. La campaña de Alessandri el año 20 va a romper un modo de entender la política, de hacer la política, cuando Alessandri sale a hacer campaña. Antes no se hacía campaña, no era de buen gusto. ¿Tú tienes en uno de estos libros publicados un afiche de la campaña de Alessandri? Pero ese no es Alessandri del 58. Ah, del 58. Sí, es otro, es otro Alessandri. Jorge Alessandri está hablando de Arturo. Te estoy hablando de Arturo del año 20. ¿Podría agregar algo yo del 19 antes de pasar al 20, que es claramente la zona de expertise de Isabel? Respecto al 19, absolutamente de acuerdo. Estamos quizás aplicando categorías, ¿no es cierto?, democráticas actuales, exactamente, conceptos que no corresponden a la época. A ver, del 19 hay que pensar que se consideraba que había que educar a la ciudadanía para poder ejercer los derechos políticos. O sea, esa es claramente la idea de Portales que vierten en sus cartas y de la élite de la época en general, ¿no es cierto? No existe esta opinión pública que participa de la política porque quienes tienen acceso a la prensa son muy pocos, quienes saben leer son muy pocos. Entonces el espacio republicano, el espacio de opinión pública republicano es muy reducido. Y en ese sentido, ¿cierto? Isabel habla de las élites o de la oligarquía. Oligarquía no solo en el sentido del apellido, sino que en el sentido de la gente que sabe leer y escribir y que tiene acceso a la cultura política, que es muy reducida. Ya no, pero no habláis del 7%, o sea, a ver, por otra parte, consideremos que las mujeres no podían votar, que el requisito de saber leer y escribir se mantuvo durante mucho tiempo, hasta el siglo XX. Y además, perdona, y el requisito de tener bienes estaba asociado, se suponía que quien sabía leer y escribir tenía bienes, entonces después se elimina el requisito. 1874. Claro, pero queda presente que el que sabe leer y escribir tiene bienes, tiene el implícito. Claro. Pero yo creo que hay que agregar algo, o sea, que no pensemos que es una oligarquía solamente, o sea, está entrando en la década de los 70, 1870 en adelante, están entrando nuevos grupos, que son estos grupos medios que nosotros vamos a llamar posteriormente el sector medio, la clase media, como sea, artesanos, claro, los artesanos están jugando un rol muy importante. Y desde antes, ¿no? De 1850, la sociedad de la igualdad y todas esas revoluciones también eran un poco de emergencia de grupos que estaban desplazados, ¿o no? Yo creo que se hacen más latentes
ya en 1870. Lo que pasa es que es difícil que existan grupos porque no estaba garantizado el derecho de reunión y asociación. Exactamente. Entonces no podían haber partidos. No podían Una democracia imposible, más limitada. O sea, era una democracia súper limitada, si tenía miedo al faccionalismo. Entonces, nuestra constitución, la de 33, es súper moderna, no podríamos decir progresista, porque claramente tiene este cariz autoritario, pero es muy moderna en términos de garantías constitucionales, salvo el derecho de asociación y de reunión, lo cual revela muy bien cuáles eran los temores de la época. Gonzalo se ha mordido la lengua varias veces. Por meterse. Sí, a ver, es efectivo que es complejo ver el 19 y la historia electoral y política chilena del 19 desde acá. Pero quizás lo que uno podría tener en cuenta en que el tema de las elecciones y del sufragio tiene que ver con cómo se distribuye el poder, ¿no? ¿Quiénes pueden participar de esa distribución del poder? Y eso, por supuesto, solo considera a aquellas personas que tengan, digamos, cierta influencia o participen de esos grupos que realmente toman decisiones. Y en ese sentido yo diría que lo notable de esta construcción de la República Chilena durante el siglo XIX es que supo organizarse de manera que esta distribución del poder ocurrir efectivamente dentro de este grupo que participa de la política, que tiene estas capacidades, ¿no? o estos conocimientos o esta cultura política. A diferencia de otros países, en el caso continental, bueno, y en el mundo también, en que estas disputas de poder se resolvieron de otra manera, no institucional, mediante la violencia, mediante el caudillaje u otras maniobras o técnicas. Entonces yo diría que en ese sentido la experiencia chilena, con todas las limitaciones, es notable, ¿no? Porque la clase política chilena es capaz de organizarse para, digamos, construir un proyecto nacional con esta distribución del poder entre este grupo dirigente, donde, como se decía hace un rato, también participan, no por mera generosidad ni altruismo, sino que también por intereses de diversa índole, otros grupos que no pertenecen a la élite de aquella época, como grupos artesanos o las guardias nacionales. La María Elisa decía hace un rato que de 1870 en adelante empezaron a pasar cosas importantes en términos de integración o de presión de grupos que estaban particularmente marginados. Y empiezan a pasar otras cosas, que es, por ejemplo, se limita la reelección presidencial al fin del gobierno Pérez, creo que, de José Joaquín Pérez, cuando ya el presidente no se puede reelegir, y de ahí en adelante, de hecho, vienen puros quinquenios, digamos, y no acaban los decenios. Pero además hay otras reformas ahí que son muy importantes en ese sentido. O sea, no solo la prohibición de la reelección inmediata, sino que cada vez más se van restringiendo este poder fáctico del presidente de la República, que era absolutamente extraconstitucional, que era esta consideración del presidente como el gran elector. Y este concepto de gran elector, que lo que tú dices, que en el fondo es la intervención permanente del presidente en las futuras elecciones, se hace a través de varios mecanismos. El primero es nombrar a su sucesor como ministro del Interior, cosa que el futuro presidente empieza a gobernar de facto antes de. Ese es un mecanismo que se utilizaba mucho. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el proceso electoral dependía de las intendencias. Y los intendentes eran nombrados, según la Constitución del 33, por el propio presidente. Tú me hablas de la Comuna Autónoma. Antes de la Comuna Autónoma, que es de 1891, pero de 1833 y 1891, el intendente el que daba, ¿no es cierto?, la calificación de ciudadano a tal o cual. Entonces el intendente podía dar o no dar la calificación de ciudadano, y piensa que tú tenías que sacar tu carnet electoral para cada elección. Un año antes de la elección. Entonces el proceso se repetía y se repetía, entonces había muchas instancias por las cuales a ti te podían no calificar como ciudadano. Tú, Gonzalo, tú no terminaste de decir. Sí, no, es que con lo que tú dices se da un fenómeno más general, es que mientras las elecciones sean más engorrosas, más burocráticas y más indirectas, mayores posibilidades hay de manipulación, ¿no? Entonces también este proceso de historia electoral tiene que ver un poco con eso, ¿no? De cómo se van despejando todos estos mecanismos y digamos, y toda esta burocracia que rodea y en cierto modo como que confunde la elección para que el salto de la vieja democracia a una república representativa sea más o menos largo, ¿no? Ahora, yo decía que el voto el 19 no era ni tan libre, ni tan secreto, ni tan informado, ni tan igualitario, obviamente.
¿Cómo era de facto una elección en esos tiempos? ¿Había acarreo? ¿El dueño de la hacienda llevaba a los trabajadores a votar cuando se amplía un poco el voto? Hay relatos que son ya como... Eso es muy divertido. Me ha tocado leer algunos que son increíbles. Las vaquillas, se rifaban vaquillas. Claro. Era una democracia muy pintoresca, entre comillas, pero muy fraudulenta, digamos, desde el punto de vista de los resultados. O sea, había una cantidad de posibilidades de... Fraudulenta, entre comillas, porque era lo que se usaba. Sí. Pero no había una voluntad popular expresada químicamente pura ahí. No, claro que no. No, pero no estaba concebido así todavía. No era la idea. Claro, ¿no? Eso fue un proceso lento, constante de ampliación democrática, que tiene que ver con lo que tú señalabas, o sea, cómo se van armando los partidos políticos. En Chile es muy interesante. Ese es otro tema que no hemos hablado. Claro, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una relación con América Latina, ustedes se dan cuenta que Chile tiene partidos políticos estables. Digo estables, que representan posiciones, proyectos, sectores sociales. Es decir, la derecha representaba a un sector social identificado con un proyecto, la izquierda era la expresión de los sectores populares, de la clase obrera. Había una relación, y no es que diga que se haya perdido. Pero en términos de acceso al poder, la izquierda no tuvo ninguno durante todo el siglo XIX. El siglo XIX no, pero tampoco estaba organizada como para tener acceso al poder, o sea, tampoco estaba, la izquierda en ese momento estaba luchando más bien por reivindicaciones, era una izquierda reivindicativa. Recabarren es uno de los primeros que va de candidato a principios del siglo XX. Sí, no existía derecho a sindicato. Todas las asociaciones obreras estaban apadrinadas por la iglesia, finalmente por los conservadores. Entonces, políticamente eso es súper importante. Claro. Gonzalo, tú te quedaste a la mitad de camino. A ver... Hay varios factores que, digamos, entran a intervenir o a distorsionar lo que nosotros ahora podríamos considerar una elección correcta, ¿no? Por un lado están todas estas prácticas irregulares de tipo chanchullo, ¿no? El acarreo, la encerrona, el cohecho... Como prácticas que nadie cuestionaba. Claro. Sí se cuestionaban. Y sobre todo la cuestionaban aquellos que eran derrotados, ¿no? En las elecciones, ¿no? Entonces estaban todos... un poder ese reclamo, no iba a ninguna parte, digamos. Hasta cierto punto, es que ahí entra otro elemento. O sea, todos aquellos que estaban en una elección recurrían a estas prácticas hasta donde se pudiera, ¿no? De imponerlas y por otro lado de impedirlas que hicieran sus adversarios. Y lo otro que mencionamos hace un rato era la importancia del gobierno o digamos del Estado y todo su aparataje administrativo en las elecciones. Entonces entraban a pelear todos estos elementos por una de estas prácticas viciosas, por así decirlo, o todas estas chuecuras que nadie iba a, digamos, a respaldarlas oficialmente, pero se hacían de todos modos. Y la otra es la intervención directa del Estado y del gobierno en las elecciones. Entonces yo diría que esos dos grandes elementos eran los que entraban en esta cazuela electoral, digamos, del siglo XIX y en las cuales generalmente los más perjudicados eran la oposición, ¿no? Porque estaban fuera del poder del gobierno para manejar las elecciones y la posibilidad de hacer esta clase de maniobras era menor. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver, vamos empezando a dejar este siglo XIX un poco atrás, a echar el 20 para gran felicidad, ¿sabes? ¿Qué tanto tiene que ver esta forma de hacer política que hay durante todo el siglo XIX con la revolución del 91, el término del poder omnímodo del presidente y el inicio ya de una república parlamentaria hasta el año 25, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene que ver la forma de hacer política, lo chanchullo, el intervencionismo, todo aquello con que finalmente el presidente termine de ser la figura que fue, digamos? Sí. Yo concuerdo con Gonzalo que en el fondo todo este chanchullo genera oposición, lo hablábamos recién con Elisa, hay oposición y efectivamente ambos ocupan las mismas tácticas, o sea, cuando le toca gobernar a los conservadores ocupan las tácticas de cohecho, etcétera, pero cuando le toca después gobernar a los liberales son perfectos aprendices de los otros, o sea, aquí no hay bueno ni malo, ambos practican... Una vieja tradición política chilena del siglo XIX. Que no se trata de eso. Pero hay también que tener en consideración que se fue reformando el proceso electoral. Hubo importantes reformas electorales en la segunda mitad del siglo XIX que fueron
ya se ha dicho acá, tendiendo a disminuir la presencia, la intervención del presidente, la intervención de los funcionarios de la administración de turno en las elecciones y dándole, y ahí viene la ley de comuna autónoma, que es muy importante, que no tuvo los efectos deseados, pero que en su momento se pensó que era la manera de quitar la intervención, terminar con la intervención electoral y darle autonomía a los municipios para que fueran ellos los que en el fondo desarrollaran todo el proceso electoral, desde calificar a los ciudadanos hasta el conteo de los votos y de las urnas en el fondo. Entonces esa ley de comuna autónoma revela también cómo la élite quiere limpiar el proceso electoral también. O sea, no es enfatizar tanto el chanchullo, sino que también... Pero ahí yo soy más mal pensado, ¿eh? Porque yo considero que tiene que ver, a ver, la ley de comuna autónoma, ¿no? que le impulsa Irarrázaval, que es un conservador, un conspicuo conservador, y que además se promulga después de la derrota de Balmaceda en la Guerra Civil. Bueno, la Guerra Civil tiene que ver con... la élite política chilena que siente que el gobierno de Balmaceda es un peligro, ¿no? Dando un paso demasiado acelerado hacia democratizar un poco más la cosa. Hay una serie de elementos, hay muchos elementos que juegan en que está ahí interviniendo en la guerra civil, pero sin duda uno importante tiene que ver con la élite política de la época expresada en el Congreso, que ve en la figura del Ejecutivo, el Presidente de la República, una amenaza a sus intereses. Con mucho poder, además. Exacto, por eso mismo, y con más o menos razones, pero sí ahí está. Entonces, derrotan al presidente, se instalan en el poder y empiezan estas prácticas parlamentarias en las cuales este poder que estaba centralizado en el presidente se distribuye en el Congreso. Ahora, lo derrotan no de cualquier forma, hay una guerra civil no, claro, de por medio militarmente, particularmente cruenta en cantidad de víctimas, de sangre. ¿Cómo se reconstituye el ejercicio democrático después de una guerra así? ¿Cambia algo realmente con la comuna autónoma? Bueno, ¿no? yo diría que justamente... ¿Hay acceso de otros grupos al poder? Lo que hace la comuna autónoma es algo similar, o sea, el Ejecutivo controlaba las elecciones a través del intervencionismo, ¿cierto? A través de la burocracia estatal. Luego, con la ley de comuna autónoma, estas responsabilidades se le entregan a las municipalidades, ¿no? Justamente para combatir ese intervencionismo. Sin embargo, ahora el poder queda en manos de los caudillos locales. O sea, la élite representada en el Parlamento. Entonces yo diría que la ley de comuna autónoma no era tan inocente, ¿no? Sino que buscaba una distribución del poder hacia ese sector. Claro, se reparte tal vez, podríamos decir. Se distribuye, sí. Sí, claro. O sea, finalmente, perdón, y aquí pido opinión de todo, el fin del siglo... 19 nos pilla con los mismos problemas que tuvimos durante todo el siglo, pese a la guerra civil, digamos, en términos electorales me refiero. No cambia mucho, cambia de mano el caudillaje nomás. Sí, no cambia nada con la guerra civil del 91, sigue siendo la misma élite. Y lo que permite, volviendo a tu pregunta, la reconstrucción democrática después, desde mi punto de vista, son la capacidad de consenso que tienen las élites y que es una capacidad que tuvieron durante prácticamente todo el siglo XIX, consenso que se pierde en clericalismo, anticlericalismo, en cierto momento en la década 1870, 1880. Pero esa capacidad de consenso, que es la que va a cambiar completamente después de los años 20, es la que logró que superáramos creo yo, la guerra... La guerra civil rápidamente. Los balmacedistas vuelven al juego político a los 2-3 años, es bien impresionante. Sigamos siendo nosotros los que gobernamos, no nos peleemos más, ¿para qué? Sí, y en ese sentido, perdón, disculpa, es que me acordé de algo que yo creo que puede servir, este acuerdo, ¿no? de la élite tras el triunfo en la guerra civil, yo diría que donde se expresa con más claridad es en el año 1910. El año 10 muere Pedro Montt, ¿no? El viaje. Claro. Luego viene Fernández Albano, que se muere al mes con un resfrío que se pega en el cementerio. O sea, ya es como muy simbólico, ¿no? Dicen que se pega ahí como una pulmonía frente a la fosa de Pedro Montt. Y luego ponen Emiliano Figueroa porque como una figura para la celebración del centenario. Y finalmente se elige al presidente que iba de firme, que es Ramón Barros Luco. Y esa elección es muy curiosa, porque se llama a los parlamentarios a que resuelvan esta situación de, bueno, ¿quién vamos a tener ahora de presidente tras todas estas tragedias, esta situación tan rara? Y bueno, hay negociaciones, tironeos, dimes y diretes, distintos candidatos que no logran imponerse, hasta que finalmente se llega a un acuerdo. Y bueno, ¿y a quién vamos a elegir? Elijamos a Ramón Barros Luco por una serie de características que tiene el personaje, que para qué las vamos a sacar a colación ahora. Pero podríamos decir que Ramón Barros Luco es como el perfecto presidente parlamentario. Y bueno, y lo van a buscar a su casa, ¿no? Y lo llevan al Congreso y le dicen, don Ramón, usted ahora es presidente de la República. Y él lo acepta.
Y la élite política chilena celebra esta elección con mucho regocijo porque ahí demuestra lo que tú decías, justamente esta capacidad de negociación y de llegar a acuerdos, ¿no?, como caballeros y finalmente nombrar a este presidente de la República. Pero ahí no votó nadie. No, pues por eso No, quería preguntarte, nadie, nada. ¿Y la urna dónde? Nada, no hubo nada. Entonces ahí se ve un poco esta autosatisfacción de la élite que ve que resuelve sus problemas de manera muy civilizada y muy sensata. Sin embargo, el voto popular ahí está totalmente ausente y a nadie le preocupó. Y esto es la vitrina pública del año 1910 con celebraciones, con visitas, con actos, en fin, y con toda clase de situaciones lleno de prensa. Sin embargo, lo hacen con total desparpajo y, insisto, sin ninguna conciencia de que desde la mirada actual es profundamente antidemocrático. Don Ramón gobierna desde el año... Del 10 al 15. 10 al 15. Después viene... Sanfuente. Y de ahí saltamos con Arturo. El León. Ahí sí. saltamos al León de Tarapacá. ¿Qué marca la irrupción de Arturo Alessandri en el poder? ¿Entran finalmente, por lo menos en base de respaldo, capas distintas de la sociedad a hacer campaña, a participar o no? Porque es la impresión que uno tiene, digamos, es lo que te cuentan en el colegio. ¿Fue así eso o no fue tan así? Yo creo que sí. Sí. A ver, pero hay que ponerlo en contexto. Vamos al detalle. Estamos celebrando los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, había ocurrido también los efectos en el Pacto de Versalles. O sea, ya está la sensación de que hay que preocuparse de los pobres. Los pobres no podemos dejarlo abandonado. Hay una sensación a nivel mundial, una cierta sensibilidad frente al tema de los pobres, etc. La cuestión social. La cuestión social, exactamente. Y entonces, lo que hace Alessandri, el León de Tarapacá, que había sido senador, por eso viene el nombre... Yo lo defino como populista, se lo definía Gonzalo. ¿Tú estás de acuerdo con ese mote o no? Yo no creo que sea populista. Vale. No es populista. Hay algunos que son agresivos con don Arturo. Yo les creí, digamos. Lo que hace Alessandri es logra captar el clima de la época, el sentir nacional, porque además esta querida chusma y las campañas rompe un modo de hacer lo que te decía. Antes nunca se hacía campaña. Cuando Barros Luco le avisan, él dice, muy bien, gracias. Llega chancleteando. Chancleteando, es decir, era de mal gusto que uno dijera, yo quiero ser candidato. A uno le preguntaban, ¿usted quiere ser candidato? Bueno, por el país, por, no sé, las grandes razones, lo voy a hacer. Como Jorge Alessandri cuando decía que nunca le habían planteado claramente. ¿Usted quiere ser candidato presidencial? Claro. No, no quiero. No quiero, claro. A ver, pero ¿cómo que no quiere? Es que si me preguntan qué quiero, yo digo que no, pero sí sería candidato de ese nivel de maña. Ese juego de... No, y la campaña, la primera campaña, corrígeme, no, la primera campaña de así como de hacer campaña es post-ferrocarril, de partida. Exactamente, claro. Creo que la primera campaña es Pinto con Vicuña Maquena. La de Vicuña Maquena es a la... Y por primera vez se visitan a otro lugar. Claro. O sea, pero Santiago no solo es el centro. Pero Alessandri sí. Alessandri hace campaña. Hace campaña, y hace eso discurso. cambia lo que se venía haciendo hasta ahí. No, y tiene micrófono y tiene radio. Y tiene micrófono y tiene radio. Quiere unas radios con un sistema raro, claro. Yo creo que hay un cambio cultural ahí. Hay un punto muy importante que debemos considerar y poner de nuevo Chile en el contexto internacional. O sea, Chile se había caracterizado por ser un país relativamente republicano, no podemos usar el término democrático todavía, pero debía avanzar, ¿cierto? Y este deber avanzar implicaba incluir, como decía Isabel, ¿cierto?, a los sectores más periféricos. Y por supuesto, para convencer a estos sectores periféricos, lo que se tiene que hacer es trabajar con el discurso. O sea, ¿cómo voy a apelar yo a esos sectores periféricos? Hablemos de obreros, hablemos de campesinado, hablemos de mujeres también. O sea, ese discurso tiene que ser un discurso inclusivo. A pesar de que ellos no van a estar en condiciones de votar en algunos casos, o sea, en algunos años, pero tiene que ser un discurso inclusivo porque a la hora que yo esté gobernando voy a tener esta adhesión de cierto sector que con anterioridad no había sido ni siquiera partícipe, ni siquiera había escuchado de quién iba a ser el posible presidente de Chile. Entonces, y eso tiene mucho que ver con el concepto de modernización que se está desarrollando en Europa, por supuesto, y que Chile y el resto de Latinoamérica quiere copiar. Piensa que el año 1912, se va a formar el Partido Obrero Socialista, que después se va a llamar el Partido Comunista. O sea, es un
país que tiene un avance, una capacidad de organización del mundo sindical importante, un mundo obrero, perdón, no es sindical, mundo obrero importante. Cuando, como digo, o sea, el 12, Partido Obrero Socialista, el 22 pasa a llamarse Partido Comunista porque ya la Unión Soviética juega un rol importante. Marcó la historia de los partidos de izquierda en el mundo. Entonces, el 20 está inserto en ese proceso, en esas transformaciones culturales, sociales, y Alessandri, por eso te digo, yo creo que es capaz de captar el sentido de la época, de su querida chusma, la jaula dorada, como le llamaba la canalla. La canalla dorada, que era parte de eso. Le pasa a Alessandri, no lo mismo que a Balmaceda y por razones totalmente distintas, pero tampoco es un gobierno que termina bien, el de Alessandri. Y había llegado de manera distinta, haciendo campaña, algo que no se usaba, al poder con esta canalla dorada y qué sé yo. ¿Cuánto tiene que ver con eso, lo que pasó durante el gobierno de Alessandri, con su caída, la salida del poder, lo que viene con Carlos Ibáñez y toda la inestabilidad que caracteriza ese periodo? Alessandri marca eso, ¿no? Sí, yo hablo en clase del león enjaulado. Sí, claro. Mira. Porque es lo que yo siento que pasa con Alessandri, ¿no? Alessandri llega lleno de ideas, pero no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para sus proyectos, sobre todo su proyecto social, de leyes sociales. Habían dos proyectos importantísimos, dos cuerpos sociales. Uno era de él, de leyes sociales, y otro era del Partido Conservador, que había sido el que había contribuido desde el punto de vista normativo a una incipiente legislación social, ¿no es cierto?, desde comienzos de siglo. Y esto es frenado constantemente por el Congreso, ¿no es cierto?, que está discutiendo otras cosas, hasta que llega el ruido de sable, que es el movimiento que permite la aprobación de las leyes militares y las leyes sociales, como la ley de sindicalización, por ejemplo. Entonces, Alessandri estuvo, yo creo, constantemente luchando contra estas mayorías, luchando contra como este peso de la noche, parafraseando, ¿no es cierto?, a Portales, que es los últimos estertores políticos, reductos políticos que tiene la oligarquía. Claro. No sé cómo... Sí, yo creo que en ese sentido, cuando tú preguntabas o decías si es que Arturo Alessandri era un populista, claro, tenía conductas que uno podría pensarlas populistas por todo este despliegue de carisma, ¿no?, y de política de masas, que es muy de la época. Sí, claro. Pero en el fondo yo diría que Arturo Alessandri está instalado en el problema de reforma o revolución que se está planteando en esa época. Y claramente Alessandri está por una postura reformista. Entonces lo que está haciendo Arturo Alessandri en su gobierno de los años 20 es intentar impedir que justamente estalle una revolución en vista de la situación política mundial y en particular en Chile, o una sonada militar. Entonces en ese sentido, él es profundamente republicano. Sí, claro. Ahora, uno le guste o no le guste lo que hizo, su carácter o lo que fuera, ¿qué más lejos del populismo que una persona que pretende defender a la República y sus instituciones? Y lo que él pretendía hacer era eso, ¿no?, reformar el sistema político para evitar un estallido, fuera desde la izquierda o fuera desde los militares, y no lo pudo hacer, como tú decías, por la oposición del Parlamento y de la vieja oligarquía que no era capaz de ver esto, ¿no?, de que era necesario hacer una reforma para no estallar, y ahí vino lo que tú nombraste de la época de Ibáñez y toda esta inestabilidad. Y entre medio de una nueva constitución, ¿cómo cambia eso el panorama en la constitución del 25. Del año 25? Constitución que se plebiscita y se aprueba el 25, pero que no se usa hasta el 32, digamos, ¿no? Sí, cuando es electo nuevamente Arturo Alessandri. Oye, pero espérate, antes de la Constitución, quiero seguir con la idea. Es que yo pienso que el periodo que va a este interregno anarquista, como le han llamado, que es confuso, complejo, es precisamente el periodo donde van a emerger nuevas presiones sociales, nuevos actores, nuevos protagonistas, la aparición de los militares en este discurso. Ibáñez se levanta con el ruido de sable por demandas sociales. Sí, claro. No solo el tema de su salario que se estaban discutiendo y que no se ha aprobado nunca, ¿no? Es más, cuando hay el ruido de sable se está discutiendo sobre la dieta parlamentaria, que es, digámoslo, una manera de democratizar. El ruido de sable habría que describirlo como imagen, ¿no? Claro. ¿Ocurrió algo en el Congreso ahí? Claro, están discutiendo sobre la dieta parlamentaria, la existencia. Antes no existía, porque se suponía que eran...
No, los que estaban en el miembro del Congreso no tenían necesidad de tener dieta. No te pagaban por No se pagaba porque se suponía que a la élite. Claro, eso demuestra hasta qué punto de la élite era, ¿no? Bueno, se está discutiendo la dieta parlamentaria, entonces van los oficiales que estaban atrás y empiezan a golpear con los sables, entonces ahí se entiende eso como una presión de los militares para aprobar leyes sociales, etcétera. Entonces, pero además después tenemos una república socialista, la de Marmaduke, que la izquierda, el Partido Comunista, perdón, no la apoya, la condena, porque encuentra que son unos aventureros. Yo no estoy segura con lo que tú dices, que si estuviera en riesgo, en peligro, la idea de una revolución. Yo creo que no estamos en esa instancia todavía. Hay miedo por parte de las élites, sí, a los anarquistas. Yo, una cuestión en un trabajo que yo investigué hace mucho tiempo, hay una cosa muy increíble, como en el año 20 llegan 5 anarquistas al norte y entonces el gobierno dice que hay que mandar al ejército para que reciban a estos, por el peligro, pero era el miedo. ¿Un ejército para 5? Para 5. Eso te demuestra el imaginario, el miedo al anarquismo, el miedo al anarquismo, a los comunistas, todo el miedo, se les instala una cosa en el imaginario de las élites que es de los 19, 20. La ruptura del statu quo. Exactamente. Estamos ya en el año 25, en los 30, nos quedan como 90 años de democracia, historia electoral. Lo hacemos, sí, si alcanzamos, a la vuelta a la En la pausa nos pusimos de acuerdo porque nos quedan pocos minutos de programa y muchos temas, como 90, 80, 90 años de democracia, de historia electoral que intentar reflejar en este programa. Y decidimos hablar un poco de lo que conceptualmente se llama la ampliación democrática, ¿no es verdad? Que entre otros hitos tiene muy relevante la ampliación del voto al voto femenino. La mitad del electorado se agrega, digamos. Eso ocurre en una primera instancia en los años 30, el año 34, con votación en la municipal, ¿no? Municipal, exactamente. El 49 se aprueba que la mujer pueda votar en las elecciones presidenciales del 52. Lo que va a significar un cambio en la forma de acercarse a este sujeto nuevo, que era la mujer. Y que, por un lado, es muy curioso esto porque nosotros vamos a tener como dos tendencias. Una tendencia de mujeres muy progresistas que se van a asociar con lo que nosotros llamamos el MENT, y otra tendencia de mujeres más bien conservadoras. Y curiosamente es el Partido Conservador el que ha jugado muy a favor del voto de la mujer tempranamente. ¿Por qué lo dices curiosamente? Curiosamente porque uno tiende a pensar que los partidos más progresistas, o sea, los radicales del momento, o las organizaciones pseudosindicales, o el Partido Demócrata, estaría pensando en el voto de la mujer. Y son los conservadores. Y son los conservadores porque ellos saben o pretenden creer, claro, o suponen que la mujer, por ser más bien una persona que está dentro de la esfera privada, va a votar por el conservador, por no el cambio, ¿ya? Porque ella está mucho más ajena de lo que está paseando. María Elisa, a los conservadores que respaldan inicialmente con fuerza integrar a una mitad adicional del electorado, lo que genera o generó, me imagino, mucha incertidumbre. ¿Cómo les va en términos de la conducta política de la mujer de ahí en adelante? Les va bastante bien, porque si nosotros analizamos los votos, ¿cierto? Siempre hay una especie de mito de que la mujer que votó el 52 era el 0,5% de las mujeres chilenas. Eso es falso. Que eligió a Carlos Ibáñez. Claro, eligió a Carlos Ibáñez del Campo, que también es una elección curiosa, porque Carlos Ibáñez del Campo fue un ex dictador, podríamos decir, que esta vez se presenta como un candidato independiente, pero que tiene una coalición, que es el ibañismo, que son tanto socialistas como miembros del Partido Agrario Laborista, que representaban la derecha. Claro. Entonces, lo interesante de esta campaña política es que esta mujer es presentada como un elemento fundamental para fundar las bases democráticas de una nación.
Y la mujer se cree esta posibilidad. Y efectivamente, el rol de las mujeres y su posición, tenemos por primera vez a la primera senadora, que fue María de la Cruz, en estos años, el 53 fue elegida. Y también, al muy poco tiempo después, por razones bastante poco claras, yo tuve la posibilidad de entrevistar a quien fue parte, digamos, de ese congreso, a Rettig, al abogado Rettig. Exactamente, que me decía, nosotros no, mira, para decirte la verdad, nosotros sacamos a María de la Cruz porque nos incomodaba tener una mujer dentro del Congreso. O sea, no era, digamos, no, su discurso sobre las necesidades de la mujer no competían con nuestros intereses. Y la sacan por razones muy poco legales, o sea, porque supuestamente había hecho un contrabando de relojes, o sea, una cosa muy fuera de serie. Una máquina, digamos. Ahora, sí es importante notar que en el periodo de Ibáñez, la mujer tiene alta participación política que solo se va a comparar con lo que pasa el 64, o sea, con Frey. O sea, todo el periodo entre medio, o sea, lo que podríamos decir el gobierno de Alessandri, la mujer vuelve a estar ajena a lo que es el ámbito político. Correcto. ¿Alguien quiere agregar sobre la mujer? Me parece que es un hito súper relevante. Yo también, pero dale, Andrea. Que modifica toda la historia. No, Elizabeth, parece que lo mío es del siglo XIX. Un dato que no necesariamente tiene que ser conocido, digamos, que las mujeres en el siglo XIX intentaron votar. Porque la Constitución del 33 hablaba, como dije en un comienzo, ¿no es cierto?, que los ciudadanos eran personas... Había requisitos específicos. Pero hablaba de... No hablaba de sexo. No hablaba de género, exactamente. Sí. Entonces, para elecciones de 1876... como que es la de Pinto y Vicuña Maquena, ¿no es cierto? Entonces, liberales versus conservadores en un contexto de clericalismo, anticlericalismo. Quería agregar a lo que decía Elisa, que el voto de la mujer no era conservador porque era pro iglesia. O sea, la iglesia había capturado a las mujeres de la élite, formándolas políticamente. Entonces la Iglesia y el Partido Conservador en consecuencia estaban seguros de que el voto femenino de existir era un voto conservador católico. Claro. Y en ese contexto, perdiendo las elecciones los conservadores, ¿no es cierto?, las mujeres de San Felipe, si no me equivoco, se inscriben en los registros electorales, ¿no es cierto? Nadie les puede decir que no, porque los requisitos de ciudadanía están cumplidos. Y hay un tremendo escándalo que hizo que en 1884 se dictara una ley donde se dijera explícitamente que las mujeres no podían votar. Y esa ley fue promovida por los liberales, si no me equivoco, apoyando lo que decía Elisa. El equivalente de hoy a los progresistas. Claro, que los progresistas fue lo que pidieron a la mujer votar, mientras que los conservadores lo alentaron. Dato, creo yo, simpático. Sí, yo quiero agregar que en realidad es bien curioso, porque las mujeres en los 30, las mujeres de las organizaciones políticas de izquierda no son partidarias del voto femenino. ¿Por qué? Porque el derecho a voto había que saber leer y escribir. Y los sectores populares eran, en su gran mayoría, más aún el porcentaje de mujeres. Por lo tanto, era una votación que siempre iba a beneficiar más bien a los sectores conservadores y a la derecha. Entonces, tampoco era... Sumaba votación, finalmente, que era el cálculo que decía la María Elisa. Claro, pero no era una de las demandas en ese momento de las organizaciones de izquierda. El derecho a voto, era mayor participación, inclusión, pero el derecho a voto lo veían todavía como un inconveniente, como algo que se les podía venir en contra. Entonces, con el paso, ahora con las elecciones, cuando finalmente se le otorgan plenos derechos de elección a la mujer... El año 49. El 49, cuando tienen derecho pleno, o sea... Y a ser elegida también. Se habla de que en ese momento las campañas, de hecho, la campaña de Ibáñez, acuérdense que es la famosa escoba, que está dirigida un poco al símbolo de la mujer. ¿Quién usa la escoba? Las mujeres. Entonces había también una búsqueda de captar el voto femenino a través de liderazgo, de mucho más presente. Por ejemplo, con los radicales, uno nunca vio los candidatos radicales este protagonismo. Con Ibáñez, Alessandri, Fey y Allende, uno se da cuenta que hay un discurso mucho más centrado en la persona, en el candidato, porque se supone que están dirigiéndose a las mujeres. Oye, la primera mitad del siglo XX, después
está muy marcada por estos dos nombres que son Alessandri e Ibáñez del Campo, que son presidentes, entre comillas, 2 veces cada uno, digamos, con periodo en un caso no terminado y en 2. Y cada uno terminó su periodo después cuando fue elegido. Yo menciono esto porque Alessandri, Arturo, en su segundo periodo, y Carlos Ibáñez tienen un protagonismo en un hecho que a mí me llama mucho la atención, que cambió, creo, el destino político de parte del siglo XX, que es el incidente que se produce el 5 de septiembre del año 88, que es la matanza del Seguro Obrero. Que es increíble porque se enfrentaban pocos días, semanas después de eso, en las elecciones, los candidatos, el mago de la finanza, que era Rosa Santamaría, que era ministro de Alessandri, con el que había designado el Frente Popular como candidato, que era Don Tinto, Pedro Aguirre Cerda, que era el menos Frente Popular de todos los elegibles en ese minuto, pero que tenía muy poca posibilidad de ser elegido. Tenía a los liberales, a los conservadores detrás de Rosa Santamaría. Y este incidente que se le atribuye obviamente al gobierno de Alessandri, aunque no está claro si dio exactamente la orden de la matanza, mueren 59, 60 chiquillos ahí en el edificio del Ministerio de Justicia, del Seguro Obrero, después de haber matado a otros pocos en la Universidad de Chile, las fuerzas policiales y el regimiento Tacna, creo que estuvo ahí. Ese incidente, le dice Alessandri a la gente carabinero, resuélvanlo temprano porque temía un nuevo golpe de Estado de los nazistas chilenos, ¿no es cierto? No de los nazistas, sino que provocara las condiciones para que el ejército instalara a Ibáñez del Campo ahí. Eso significó que Rosa Santamaría no fuera elegido, digamos, finalmente, y que fuera elegido el primer presidente del Frente Popular, el primer radical, que marcaron varios años más la política chilena. Eso perfectamente podría no haber pasado si no hay esta matanza. Son hechos que marcan el ejercicio democrático del siglo XX en Chile. Sí, por supuesto, sí, claro. Bueno, ahí volvemos a Arturo Alessandri, ¿no? Y como el par de la época, Alessandri e Ibáñez. Ibáñez con su, digamos, fama de conspirador, ¿no? Y Alessandri con esta postura, nuevamente diría yo, de defensa de la República, con sus lados más brillantes y sus lados más oscuros. Cuando a Alessandri se le responsabiliza de la masacre, los argumentos que ahí salen que esto ocurre para defender a la República. Así es. Claro. Y si uno lo ve fríamente, bueno, efectivamente lo fue. Porque era un golpe del Partido Nacional Socialista Chileno para intentar instalar a Ibáñez. Entonces, efectivamente, eso iba en contra de la institucionalidad republicana. Y claro, haber perpetrado una masacre para cautelar esa estabilidad es algo más que reprochable. Pero lo que Alessandri hace es eso, mantener la estabilidad del sistema republicano chileno, y en este caso a través de... Pero tuvo efectos electorales, que es lo que estamos mirando acá, bien interesantes, porque permitió la irrupción de los radicales que marcaron toda una época, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero hay ese incidente que cambia el resultado electoral, y hay otro que es también más importante, que es el naranjazo. Ah, claro. Que son dos momentos, que son acontecimientos inesperados, que van a cambiar completamente. Podría explicarlo un poquito más. Claro, porque bueno, ya se habló aquí de la matanza del Seguro Obrero, ¿no es cierto?, el año 38. Yo creo que igual los frentes populares tampoco es que, o los radicales que habían logrado hacer una alianza amplia con sectores de izquierda y sectores también de sectores de centro, ¿no? Entonces tampoco es que, y además era la época de los frentes amplios en Europa, entonces había un clima favorable, tampoco es que de la nada. Pero bueno, eso el 38 y el 64, cuando viene en marzo del 64, en septiembre se hacían las elecciones presidenciales. Septiembre, el 4 de septiembre. ¿Septiembre? Claro. Entonces... No, en noviembre asumía, te digo. Claro, exactamente. Entonces viene en marzo, no, perdón, en enero, creo que muere el diputado Alejandro Naranjo de Curicó. Curicó era un diputado socialista. Curicó era una zona de izquierda, de derecha. Triunfa, se presenta su hijo, triunfa, que es de izquierda, y ahí la derecha entra en pánico y cambia al otro día, o sea, el domingo son las elecciones que gana el señor Alejandro Naranjo, hijo del fallecido Alejandro Naranjo. El lunes la derecha baja a su candidato, que era Durán, y dice, optamos por el mal menor, que era Frey, el mal menor. No es que fuera su candidato. Y Frey el famoso discurso de Frey que dice: no cambio ni una coma de mi discurso ni por 1 millón de votos. Claro. Y ahí triunfa Frey con el apoyo de la... Exactamente, de la derecha. Con el apoyo de la... Sí. Oye, vamos a corte, el último corte que tenemos, y regresamos ya, probablemente para despedirnos más. Quédese ahí, pero algo diremos ahora.
Y me dio la tecnodependencia cuando me compré este computador. Botado barato. Espere que me llegó un meme. ¿Cómo te quedó el ojo? Volvió la tecnodependencia y tu cuerpo lo sabe. Solo por este lunes, smartphone Samsung J7 Prime a 139.990 pesos. Para todo, desde llevarnos a su lugar favorito hasta terminar tranquilo el año. Hasta el 20 de diciembre, pide tu super avance de 2 millones en 48 cuotas de 64.990 pesos. CAE 23,09% y llévate un abono de 100.000 pesos en tu Líder Mastercard. Líder Mastercard, úsala y disfruta hoy sus beneficios. Migrañas y jaquecas son idénticamente lo mismo. Hay ciertos alimentos que interfieren y provocan mayor dolor de cabeza. Los alimentos que no se deben consumir. ¡Chocolate! Vivir bien, sanar el alma para sanar el cuerpo. Lunes a viernes, 14:30 horas. La Red. Bueno para el ejercicio. Bueno para los ejercicios. Bueno para el sillón. Bueno para el sillín. Bueno para variar. Para repetir. Para los justos. Y bueno para el que llega justo. Jugos Vivo 0% azúcar. Bueno para todos. Con Jugos Vivo, vivo mejor. ¡Imperdible! Grandes ofertas solo en Totus. Todos los pañales Pampers, todos los productos Confort y Nova, todo capilar Fructis y Pantene, todo higiene bucal Pepsodent, todo vestuario y calzado Cherokee. 40% de descuento con CMR. Totus, calidad más buenos precios juntos. Busco un corazón que me pueda amar. Busco una razón. El vuelo de la victoria. No llorar. Lunes a viernes, 16 horas. La Red. Ella es Camila. Acaba de cambiar su look y se lo va a contar a todo el mundo. ¿En serio? Sí, dale. Ahora eres prepago ilimitada. Haz de tus momentos una experiencia ilimitada. Porque ahora el prepago Claro es prepago ilimitado. Porque es el único con redes sociales y música ilimitada. Compra tu paquete desde solo 1.000 pesos. Ahora viene con más minutos, más megas y lo que siempre quisiste. Redes sociales y música ilimitada. Cámbiate al prepago ilimitado de Claro. Nada te detiene. Con Claro y Teletón celebremos las diferencias. Abracemos la inclusión. Vamos, que nada nos detenga. Teletón 1 y 2 de diciembre. El abrazo de todos. Ahí está, ustedes lo ven. Para alcanzar la meta este año necesitamos estar todos incluidos. Los que son de aquí, los que están desde siempre, los que vienen llegando, los que dan mucho y los que lo dan todo. Nuestro aporte personal es el 70% de la meta. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión. Recuerda, Teletón 1 y 2 de diciembre. Ahí está clarito el logo, ¿no es cierto? El abrazo de todos. Oye, yo decía que nos quedaba poco para despedirnos. No nos queda nada. Con mucha pena les tengo que dar las gracias. Haremos la segunda parte, ¿no? ¿Puedo hacer una rectificación? ¿Ya? Frente Amplio y Frente Popular. Dije Frente Popular, o sea, dije Frente Amplio, equivocada. Por Frente Popular. Además que son completamente distintos, así que valía la rectificación. Gracias. Le agradecemos a Isabel Torres, a Gonzalo Peralta, a la María Elisa Fernández, María Elisa, y a la Andrea Goto, por supuesto, Andrea, por haber estado acá con ustedes. Nos reencontramos ya el próximo domingo, día de, ustedes saben, el gran evento grande. ¿Algún pronóstico? No.